fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino alterar. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe de error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1064. Un líder herido. Los hombres de Ezra habían sobrevivido a la primera batalla en esta nueva era. Más aún, todos habían trabajado en equipo para proteger a su líder que estaba justo detrás de ellos. Cuando la pelea terminó, sus rostros cansados se iluminaron con sonrisas amplias. Conscientes del agotamiento que Ezra debía sentir tras enfrentar a los 4 Dalki con púas, los hombres se dieron vuelta para celebrar con él. Pero lo que vieron les heló la sangre. Uno de los suyos ya estaba frente a Ezra. ¿Cómo llegó tan rápido? ¿Anderson se contuvo en la pelea?, murmuró un miembro de los Cats, sin perder la confianza. Anderson era uno de los suyos, alguien de la familia Katz, un aliado de años en quien confiaban la vida. Pero sus siguientes actos revelarían que esa confianza era un error fatal. Todo sucedió como en cámara lenta. De sonrisas, pasaron a la incredulidad al ver la mano de Anderson atravesar el cuerpo de Ezra. La expresión de Ezra lo decía todo. Nunca esperó esa traición justo después de haber repelido al enemigo. ¡Tozuro!, gritaron, lanzándose hacia el atacante. Pero un túnel de hielo surgió y atravesó el lugar. Las paredes congelaron a Anderson en su lugar. Patel corrió rápido, y cuando el brazo que atravesaba a Ezra empezó a congelarse, tiró con fuerza, arrancándolo y dejando a Ezra en el suelo. Apoyó su espada sobre la herida para detener la hemorragia. ¡Maldita sea! ¡Todos los sanadores de la zona! ¡Rápido!, gritó Patel, tratando de contener la sangre que llenaba la boca de Ezra, cuyos ojos permanecían cerrados. La herida estaba peligrosamente cerca del corazón,
quizás parte de él, ya estaba dañado. En el barco de la segunda flota, Darik acababa de contar lo ocurrido. «¡Alguien traicionó al líder!», exclamó un hombre de Katz, pero Hermes le tapó la boca para que guardara silencio. «¿Olvidaste lo que pasó aquí? ¿Cuántos en quienes confiábamos nos traicionaron hoy? El culpable debe ser de esa facción traidora. Lo importante es que esta noticia no se filtre. No podemos permitir que la moral baje más». «Ezra», Hermes tragó saliva antes de terminar la pregunta. «¿Está vivo?». Diego no podía creerlo. Ezra era el líder ideal, fuerte y sabio, pero estaba atrapado en una situación miserable. Si el responsable era uno de los humanos a bordo, entonces los vampiros estaban metidos de nuevo, y no como aliados. «Su condición es crítica», respondió Darik. «Sanaron la herida lo mejor posible, pero algunas no quieren cerrar. Por suerte, solo una parte del corazón fue dañada, y usaron partes artificiales para mantenerlo con vida. Aún así, está débil y cualquier complicación puede ser fatal». «¿No pueden sanar el corazón? ¿Es como cuando los vampiros sufren ataques de chi? ¿Los vampiros afectan así a los humanos?», preguntó Diego dentro de sí. «Puedo pensar en dos cosas», contestó Vincent. «O ese vampiro tiene alguna habilidad que bloquea la sanación, o algo entró en el cuerpo de Ezra. Tal vez nunca quisieron matarlo. Si no querían matarlo, Diego solo pensaba en un control mental. Había creído que la guerra era contra los Dalki, no contra vampiros, pero ellos estaban involucrados, no como aliados de la humanidad. Mientras los humanos ignoraran a los vampiros, pensarían que solo había humanos aliados con los Dalki. Y si peleaban contra vampiros, podrían convertir a otros en vampiros. Si lograban convertir a Ezra, podrían manipularlo para que obedeciera, y con José trabajando con ellos, quién sabe qué más tramaban. «¿Qué pasó con el asesino?», preguntó Diego. «Por ahora sigue congelado», respondió Darik. «Lo sacaron cuidadosamente y lo encerraron en uno de los barcos Berta. Patel planea interrogarlo, pero primero aseguran que no pueda suicidarse». «¿El mundo debería saber de los vampiros? ¿Debería decírselo a Patel?». «No, primero necesito sacar información del vampiro, y rápido, antes que nadie». «Voy a visitar a Ezra», anunció Diego. «Por favor, avisa a Patel que quiero hablar con el asesino, y que es vital que no entre sin mí. Ya explicaré después por qué». Diego usó su sombra para transportarse al barco maldito a avisar a los demás. Gracias a su posición, no tardó en recibir respuesta. Estaban felices de que Diego hubiera salvado la segunda flota. Patel aceptó no interrogar al hombre hasta que Diego llegara. Con eso acordado, Diego se dirigió a la base principal de la familia Katz. Los demás quedaron en el planeta del La Bestia nivel demonio. Él iría a Linda con la sombra después. La verdad es que quería que se quedaran para vigilar a Eno, porque no confiaba del todo en él. Si Ezra estaba a punto de convertirse, Eno podría matarlo. Antes de partir, Diego pidió un favor a Lorenzo y, terminado eso, volvió a la acción. Diego no llegó solo a la base Katz. Iba acompañado de un líder importante, Samuel. Cruzaron un enorme complejo montañoso. La nave principal era tan grande como una isla, hecha con tierra de la tierra. Pasaron templos escoltados por Hermes hasta llegar al palacio dorado donde vivía Ezra. «¿Todo esto es oro real? Esto es impresionante», comentó Samuel. Pero Diego y Hermes estaban demasiado tensos para admirar. Entraron al palacio y subieron al último piso. Guardias y médicos con habilidades vigilaban a Ezra, que yacía en una enorme cama con pilares a los lados. La sala era tan grande como la sala de entrenamiento de los malditos. Ezra estaba sentado, más delgado que la última vez que lo vieron. Hermes apretó los puños, odiando no haber estado ahí para protegerlo. «Hermes, me alegra verte vivo. Parece que la facción maldita recibió mi mensaje», dijo Ezra con voz débil, haciendo que médicos y guardias se retiraran para darles privacidad. Cerca de Ezra, podían ver un gran agujero en el centro de su pecho. Un extraño dispositivo mecánico lo reemplazaba, dándole un aire a un superhéroe con armadura de hierro. «Disculpen que no me levante a saludarlos, pero los médicos me ordenaron limitar mis movimientos. Mi corazón sigue débil y no puedo usar mis poderes», explicó con una sonrisa débil, que Diego sintió dolorosa. «Diego, te debo mucho por salvar a la segunda flota. No quiero imaginar qué habría pasado si no hubieras estado allí. No son tu gente, pero fuiste a rescatarlos personalmente.
Gracias, le dijo Ezra con gratitud profunda. Seguro habrías hecho lo mismo en mi lugar, respondió Diego. Sobre lo que te pasó tengo preguntas, pero son delicadas. ¿Podemos hablar a solas? Ezra miró a los demás. Samuel asintió y salió, pero Hermes se quedó. Hermes, creo que tú también, dijo Ezra. No te preocupes, sé que no me hará daño. Cuando quedaron solos, Ezra relató la pelea en detalle, la fuerza de los Dalki con púas y hasta sus propias habilidades, como presumiendo ante Diego. Se detuvo un momento y habló de la traición final. Cuando me atacó, lo último que recuerdo fue su sonrisa y sus ojos rojos brillando. Concluyó. Diego necesitaba confirmar algo. Ezra, déjame examinarte. Confía en mí. Tengo una hipótesis de por qué no sanas y si es cierta, podría ayudarte. Hazlo, respondió Ezra encogiéndose de hombros. Ya no vale la pena mi vida. Diego puso la mano sobre el pecho de Ezra y cerró los ojos. Sintió la energía en su cuerpo. El fuerte chi amarillo humano, que Ezra tenía en gran cantidad pese a no haberlo estudiado. Pero en el pecho apareció un aura roja, propia de vampiros, extendiéndose. Es verdad, intentaron convertirlo, pensó preocupado Diego. ¿Pero por qué no funcionó? ¿Interrumpió Patel el proceso? ¿Está a salvo? ¿Se convertirá o será inmune? Capítulo 1065. Un poder especial. ¿Acaso haces un esfuerzo consciente por olvidar todo lo que te he enseñado? Fueron las primeras palabras de Vincent, luego de escuchar a Diego intentando descifrar qué estaba pasando con Ezra. Diego, sinceramente, no entendía por qué el líder mundial estaba en ese estado. En el pasado, cuando su aura roja había entrado en otra persona, como con Leo, lo había corrompido casi de inmediato. Así que no podía entender por qué en este caso no había funcionado igual. Lo siento, pero podemos saltarnos la parte del regaño y pasar directo a la parte en la que me ayudas a resolver esto, dijo Diego con apuro. El tiempo apremia, creo. Los vampiros comunes no pueden convertir a alguien solo mordiéndolo o inyectando su sangre, le recordó Vincent. ¿Recuerdas cuando mordiste a Luisa por primera vez? No se convirtió, ¿cierto? Así que, solo porque un vampiro común atacó a Ezra y su sangre está dentro de él, no significa que necesariamente se transformará. Aún así, en este caso, el proceso ya se inició. Igual que cuando realizas el ritual para convertir a alguien, aquí también hay que completarlo. Lo que Vincent decía tenía sentido, pero solo generaba más preguntas. ¿Por qué atacaron a Ezra justo después de la batalla, cuando ya estaba debilitado y rodeado de aliados? Convertirlo en ese momento habría sido imposible, incluso si Patel no hubiera estado ahí. ¿El atacante estaba dispuesto a sacrificarse desde el principio? ¿Murió para que otro pudiera continuar su obra? Pensó Diego. ¿Entonces puedes hacer algo para ayudarme o solo me diste falsas esperanzas para tocarme el pecho? Preguntó Ezra, notando que Diego había estado demasiado callado con la mano apoyada sobre él. Ah, sí, perdón. Dame unos segundos, respondió Diego cerrando los ojos. Recordó cómo, en el pasado, Jacobo había expulsado esa aura, e incluso enseñó a los estudiantes a controlarla mediante el uso del chi. Tal vez, también podía hacer lo mismo con Ezra y liberar esa energía de su interior. Con sumo cuidado, colocó ambas manos sobre el pecho desnudo de Ezra, desplazando un poco sus ropajes para facilitar el contacto piel con piel y canalizar la energía. Qué conveniente que mandaras a todos afuera. Si alguien nos viera así, harías feliz a más de un fan del BL, bromeó Ezra, algo incómodo. ¿Qué demonios es BL? Pensó Diego con el ceño fruncido. Necesito concentrarme, le dijo, con una expresión incómoda. Ezra entendió que Diego iba en serio, así que cerró los ojos también. Desde que fue herido, sentía un dolor constante en el pecho. Los sanadores lo habían intentado todo sin éxito. Pero ahora, algo era diferente. Podía sentir la energía moverse dentro de él. ¿De verdad puedes hacer algo? Se sorprendió. ¿Cómo aprendiste esto, cuando ni los profesionales pudieron? Primero sintió pinchazos, como agujas, pero luego era como si una mano desnuda se hundiera en su pecho, como si le arrancaran la carne. Ezra apretó los dientes con fuerza, aguantando el dolor como podía. Confiaba en Diego. Sabía que no lo torturaba por gusto,
Estaba haciendo lo posible por salvarlo. Mi familia aún me necesita, se repetía como un mantra. ¡Ah! Gritó al fin. No podía más. Apenas había comenzado a recuperarse y el dolor era insoportable. Señor, ¿está bien allá adentro? Hermes gritó desde fuera, listo para entrar. Ni se te ocurra entrar o te electrocutaré yo mismo, rugió Ezra, convencido de que lo que Diego hacía estaba funcionando. Agarró una almohada y la mordió, intentando ahogar sus gritos para no romper la concentración de su salvador. El sudor le corría por todo el cuerpo. Jadeaba, extenuado. Pero, al cabo de un rato que pareció eterno, el dolor comenzó a desaparecer. Abrió los ojos y vio las manos de Diego levantarse de su pecho. Una aura roja giraba en el aire, y Diego la lanzó a un lado como si fuera sangre derramada. Cayó al suelo con un chasquido. Durante todo el proceso, Diego se sintió como un cirujano operando con precisión, y por fortuna, había sido un éxito. Creo que si un sanador trata tu corazón ahora, podrían reparar el daño, y una vez que te recuperes, deberías poder usar tus habilidades de nuevo, dijo Diego. Ezra aún estaba débil. Su cuerpo se sentía medio mecánico. Pero algo le decía que Diego no mentía. Se incorporó como pudo, se quitó las sábanas y se arrodilló frente a él. Con un esfuerzo tembloroso, puso su cabeza contra el suelo. Te debo la vida, Diego. Desde que te conocí, supe que eras especial, pero nunca imaginé que algún día me salvarías así. Salvaste a mi gente, y también me salvaste a mí. Si hay algo que pueda hacer por ti, solo dilo, y lo cumpliré sin dudar. Por favor, levántate, pidió Diego, sabiendo que Ezra no debía estar de pie. Lo ayudó a incorporarse y canalizó parte de su chi hacia él, para darle un poco más de energía. Eres todo un misterio lleno de trucos, comentó Ezra, notando el cambio. Estoy tentado a preguntarte quién me atacó y cómo hiciste esto, pero si no quieres decirlo, lo entenderé. Verlo de vuelta con su tono sarcástico le sacó una sonrisa a Diego. Aunque tenían metas distintas sobre cómo cambiar el mundo, Ezra siempre lo trató con respeto. Sin embargo, revelar la existencia de una raza secreta de vampiros que buscaba convertir o controlar líderes no era el mejor momento. Necesitaba hablar con Samuel antes de soltar esa bomba. Sobre ese favor, cambió el tema. Necesito algunos cristales. ¿Podrías conseguirme 2 cristales de rango semidivino? No importa el tipo. Sabía lo raros que eran esos cristales. Ni siquiera la familia Katz tenía uno de rango demonio. Dudaba que Ezra pudiera cumplirlo. Hecho, respondió sin dudar. Los tendrás antes de que salgas de mi casa. Pero eso no es todo. ¿De verdad crees que mi vida vale solo 2 cristales? ¡No! Considéralos un regalo para tu facción. Aún te debo mucho. Diego no se lo esperaba. Con eso, la facción maldita tendría un cristal de rango demonio y 4 semidivinos. Su idea era usar los 2 para usar la habilidad de Eno y usar los otros para forjar equipo de alto nivel. Cuando terminaron, permitieron que los demás entraran. Hermes, los médicos y los guardias se apresuraron a la habitación. De inmediato notaron que el color había vuelto al rostro de Ezra. ¿Qué ocurrió aquí?, preguntó Hermes, viendo una almohada hecha trizas. No importa, llamen a los sanadores y que intenten curarme otra vez, ordenó Ezra. Los mejores sanadores de la familia Katz llegaron. Entre ellos, un anciano que frotó sus manos, listo para usar su habilidad. Extendió su mano hacia Ezra, pero antes de tocarlo, alguien lo detuvo. Diego había atrapado su brazo con fuerza. ¿Qué crees que haces, jovencito?, se quejó el anciano, sintiendo la presión. Tienes agallas para aparecerte aquí. ¿Creías que no lo notaría?, dijo Diego, apretando más. Los guardias se tensaron. El sanador intentó moverse con la otra mano, pero Diego también la atrapó. No voy a dejar que te suicides también. Vas a responder mis preguntas, le advirtió. Luego miró al resto. Continúen con lo suyo. Este viene conmigo. Una sombra emergió bajo sus pies y ambos desaparecieron. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Hermes, completamente perdido. Ezra, con el ceño fruncido y los músculos tensos, tenía una idea muy clara. Parece que Diego acaba de encargarse de otro traidor. Capítulo 1066. Una lucha interna. Cuando Diego y el misterioso anciano sanador
desaparecieron, en realidad, no se esfumaron. Ambos habían sido transportados dentro del espacio de sombra. Diego no quería testigos para lo que estaba por hacer. Temía que eso solo complicara aún más las cosas. Aún sujetando con fuerza los brazos del hombre para impedir que se quitara la vida, el anciano empezó a forcejear al comprender su situación. Trató de patear a Diego para liberarse, pero Diego fue más rápido y le dio un golpe seco en la espinilla, rompiéndole el hueso de inmediato. El dolor fue tan agudo que su pierna se golpeó contra la otra, arrancándole un alarido ahogado. «Será mejor que no te muevas», ordenó Diego, mientras los ojos del anciano se teñían de rojo. Ya no tenía sentido seguir fingiendo ser un sanador. «¡Suéltame!», gruñó el vampiro, clavando su mirada en los ojos de Diego. Pero al ver que no pasaba nada, la sonrisa que se le dibujaba se desvaneció. «¿Te sorprende?». Diego sonrió con cierto desprecio, y sus propios ojos se tornaron rojos. «¿Esto es lo que intentabas? ¡De rodillas!». Usando la habilidad de influencia, el supuesto sanador se desplomó, arrodillado ante él a pesar del dolor y las fracturas. Tú también eres un vampiro. ¿Pero cómo? Tu olor, hueles como un humano», balbuceó con evidente confusión. «Exacto. Ese olor es precisamente lo que me permitió detectarte antes de que tú me detectaras a mí», respondió Diego. Antes de dejar la nave de los malditos para reunirse con Ezra, Diego le había pedido un favor a Lorenzo. Años atrás, cuando visitaron el mundo vampírico, Lorenzo había creado una fragancia capaz de hacer que los humanos olieran como vampiros. Así que esta vez invirtió el proceso. Fabricó un aroma que enmascaraba el olor vampírico. Tanto Diego como Samuel se rociaron con él antes de llegar a la familia Katz. Sabían que había vampiros infiltrados en varias facciones y prefirieron ocultarse para hacer que se delataran solos. Después de que Vincent le explicara que otro vampiro debía completar el ritual de conversión con Ezra, todo encajó. Había otro traidor dentro de los Katz. Lo inquietante era que ninguno de esos infiltrados parecía reconocer a Diego. Cualquier vampiro del mundo vampírico sabría quién era, uno de los líderes, así que solo podía significar una cosa. «Deben estar del lado de José», pensó Diego. Quizá en el mundo humano solo lo reconocían como uno de los líderes mundiales, y José no tenía tanta información sobre los verdaderos líderes vampiros como creía. «Dime». Diego clavó su mirada en el anciano y reactivó la habilidad de influencia. «¿Para quién trabajas?». Los ojos del hombre perdieron vida, y respondió con voz monótona. «Fui un agente del rey vampiro, pero luego alguien me cambió. Desde entonces, sirvo a otro amo». «¿Uno de los agentes del viejo rey?». «Entonces originalmente eran espías vampiros, pero…». Diego frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con que alguien te cambió? ¿Fue José? ¿Fue uno de los senos?». Pero el anciano no respondió. Su boca temblaba, pero no salían palabras. «¡Contesta!», espetó Diego, elevando la voz. «Nada». «Diego, es inútil», intervino Vincent en su mente. «Parece que les hicieron algo más allá de la influencia. Solo el que lanzó el hechizo sabe qué bloqueó». Diego suspiró y liberó la habilidad. Los ojos del anciano volvieron a la normalidad, y comprendió que había estado bajo un hechizo. «Me das lástima», dijo Diego en voz baja. «No creo que eligiera seguir a José. Más bien, creo que te forzó a hacerlo, igual que al resto». Aunque el hombre no podía confirmar nada, la duda cruzó su mente. «¿Cómo sabe este joven que fue José? ¿Y quién demonios es él? No lo recuerdo del mundo vampírico». «Mira, puedo ayudarte. Hay alguien que podría romper el hechizo que te impusieron. Es uno de los originales», le ofreció Diego con voz calmada, refiriéndose a Richard Eno. Por un momento, el miedo en el rostro del anciano pareció disiparse, y Diego sintió cómo su resistencia disminuía. Así que lo soltó. Yo no quería hacer nada de eso, pero las órdenes simplemente llegaban a mí». Comenzó a hablar, cuando de pronto sus manos se alzaron hacia su cuello. Su rostro mostraba sorpresa, como si no supiera lo que estaba haciendo. En un solo movimiento, se degolló a sí mismo. «¡Maldición!», gritó Diego, corriendo hacia él. Pero ya era tarde. «¿Qué fue eso?», preguntó, frustrado.
estaba a punto de cooperar. ¿José podía controlarlo directamente? ¿O había una condición que activó su muerte? Quizá José puede ver a través de ellos y activarlos, igual que el árbol nivel demonio que enfrentaste, sugirió Vincent. Con impotencia, Diego miró el cuerpo sin vida. Había muerto sonriendo, con una pizca de esperanza. Diego le ofreció una salida, y en el último instante, todo se derrumbó. Volviendo a la habitación, Diego entró cargando el cadáver del traidor. Todos estaban celebrando. Ezra estaba de pie. Los sanadores habían logrado restaurar gran parte de su cuerpo. Aunque necesitaría descanso, ya no era un moribundo. La entrada de Diego con un cuerpo sin vida en brazos fue como un balde de agua fría para todos. ¿Así que era un traidor?, preguntó Ezra con gesto severo. No lo sé, ya no estoy tan seguro, respondió Diego, apenas audible. El rastro hacia José se había perdido, pero aún había una esperanza. El asesino atrapado en el hielo, que ahora estaba bajo custodia de Patel. Lo que Diego no sabía era que en ese preciso momento, un video había llegado a las manos del comandante Patel. Un video que veía con sentimientos encontrados. Capítulo 1067. El secreto del poder rojo. La segunda flota de la familia Katz había sido reorganizada y fusionada con uno de los grupos terrestres. Aunque Diego había llegado a tiempo para salvar la nave principal, la que transportaba a la mayoría de las personas, muchas de las naves más pequeñas no corrieron la misma suerte. Gracias a la unión del grupo de Darik con la segunda flota Katz, se logró restablecer una fuerza considerable, lo suficientemente sólida como para mantener el equilibrio estratégico. Patel y Ezra coincidieron en que un simple ataque inicial de los Dalki no podía quebrar su determinación. No podían permitirse retroceder. ¿Y si todo había sido parte del plan enemigo desde el principio? Nadie podía adivinar qué pasaba por la mente de los Dalki, y había una gran posibilidad de que regresaran al mismo lugar. En cuanto a Darik, ya no había necesidad de que estuviera presente en el frente. Con la situación estabilizada, regresó a una de las naves Berta bajo su mando, que ya se dirigía de vuelta a la Tierra. Incluso si protegemos los planetas de los Katz, cuando la guerra termine, seguirán perteneciendo a ellos. ¿Por qué nuestra gente tiene que sacrificarse por algo que no les traerá ningún beneficio? Pensaba mientras descansaba en su oficina. Si ahora atacaran los planetas terrestres, dudo que los Katz pudieran ayudarnos. Y más aún con Ezra en ese estado deplorable. Sin embargo, ese escenario era poco probable. Las posiciones actuales de los planetas humanos y los Dalki hacían difícil que ocurriera. El único acceso viable era una estación espacial cercana a los planetas terrestres. Para llegar a ellos, los Dalki tendrían que atravesar primero la defensa de la familia Katz. Aún así, seguía sin resolverse el misterio de cómo uno de esos enemigos logró infiltrarse en la Tierra sin ser detectado. A pesar de sus quejas, Darik era un trabajador meticuloso, por algo había ascendido tanto. En ese momento, revisaba grabaciones obtenidas por los dispositivos Void. Aunque las cámaras destruidas no lograron capturar la imagen del saboteador inicial, sí confirmaban que esa persona ya estaba muerta. Mientras examinaba el metraje, llegó al momento en que los Dalki aparecían caminando junto a humanos. Las cámaras de visión nocturna solo revelaban sus ojos, que brillaban de forma anormal, aunque sin identificar su color. ¿Así que estos son los traidores que colaboran con los Dalki? ¿Qué demonios podría ganar alguien trabajando con esas bestias?, murmuró Darik. Recordó entonces los informes. Decían que algunos testigos vieron ojos rojos y una velocidad sobrehumana. Aquello le trajo un escalofrío. Y un nombre. Diego. Había visto esos ojos antes. Había obedecido cada orden de Diego como si su cuerpo no tuviera voluntad propia. Avanzó la grabación y, cuadro por cuadro, analizó el combate. Su mano empezó a temblar. ¡Imposible! Esos movimientos son idénticos al estilo de lucha de Diego. Y no solo eso. Más adelante, Diego aparecía en la escena, usando el mismo tipo de aura roja, aunque mucho más intensa. El vídeo, grabado en alta frecuencia, revelaba todo con claridad. No cabía duda, usaban exactamente las mismas técnicas. Entonces, ¿esos ojos rojos?
¿Tienen el mismo poder que él? Siempre se ha sabido que Diego posee la habilidad de las sombras, pero también tiene esta energía roja. Nadie se atrevió a cuestionarlo. Pero ahora un grupo de traidores está usando esa misma fuerza. Alarmado, Darik hizo múltiples copias del archivo y redactó un informe detallado. Ya estaba camino a reunirse con Patel, pero decidió enviarlo por adelantado para preparar el terreno. Poco después, Patel convocó a una reunión con los líderes terrestres, Samantha, Darik y Anselmo. Al llegar, 3 imponentes naves Berta estaban ancladas frente a la estación espacial. Patel se mantenía cerca por precaución, especialmente después del ataque a Ezra, aunque pronto regresaría. La reunión se llevó a cabo en la sala de mando de la nave que lideraba Patel. Allí, compartió el informe tras revisar personalmente las grabaciones. Aunque Anselmo y Patel se mostraron sorprendidos, hubo alguien que no pareció impactada en lo absoluto. Samantha, Samantha, ¿nos estás ocultando algo?, preguntó Patel, observándola con seriedad. Estamos hablando de algo que afecta a todos. Un líder mundial casi muere, y otro parece tener los mismos poderes que los traidores. Si hay humanos colaborando con los Dalki, necesitamos saberlo todo. Samantha guardó silencio. Ya había notado la similitud en el estilo de combate. Cuando la facción maldita la había salvado del ataque Dalki, sus movimientos eran exactamente los mismos que los del video. Antes de decir nada, quiero dejar claro que no creo que la facción maldita esté implicada con quienes atacaron a la familia Katz, comenzó. ¿Acaso no fue Leo, el espadachín ciego del grupo maldito, quien derrotó al Dalki de 4 púas? Si fueran enemigos de la humanidad, habría dejado que causara estragos, y Diego no habría eliminado a todos. Lo entiendo, respondió Patel tomando nota, pero aún así, necesitamos saber qué está haciendo la facción maldita. En tu informe mencionaste que había otro con el mismo poder que Diego, y ahora vemos a estos traidores usando esa misma energía roja. No digo que ellos sean los responsables, continuó Samantha, pero evidentemente saben algo que nosotros no. Tal vez todo esto es parte del plan de la facción maldita para manipularnos, añadió Darik, tajante. Nos hacen bajar la guardia y, cuando menos lo esperemos, lo que le pasó a Ezra nos pasará a todos. Patel entendía su punto, aunque no compartía su sospecha. Diego era poderoso, sí, pero ya habían depositado su confianza en él antes. Si realmente tuviera intenciones ocultas, habría tenido cientos de oportunidades para eliminarlos a todos en silencio. Pero la duda persistía. ¿Qué estaban ocultando? ¿Acaso la facción maldita está jugando a ser dioses? Han violado los tabúes, experimentando con humanos para crear una nueva fuente de poder. Patel reflexionó. Se hablaba de rumores sobre los puros haciendo cosas así. Sería devastador descubrir que los malditos no son tan distintos. Finalmente, Samantha habló. Cuando luchábamos contra los Dalki, yo estaba con Fex, el maestro de combate. En plena batalla, fue gravemente herido. Estaba al borde del colapso y no podía usar su poder. Entonces me pidió algo, que le entregara un frasco que había perdido. El contenido se había derramado, continuó, pero después noté que todos los miembros del grupo maldito llevaban uno igual. Como el suyo ya estaba vacío, me pidió algo más, que le diera mi sangre. Todos en la sala quedaron en silencio. Le di mi sangre, y su cuerpo comenzó a sanar al instante, como si se hubiese recargado. Volvió a pelear como si nada. ¿Sangre? ¿Qué clase de locura es esta?, exclamó Darik, horrorizado. Capítulo 1068. Sangre que cae. Con la mejora en el estado de Ezra, Diego y Samuel se preparaban para partir. Su próximo destino era la nave Berta, donde se encontraba Patel, la última parada antes de regresar con Alejo para verificar si había avances en el equipo Bestia. Antes de abordar, en el puerto de la imponente nave con forma de isla, Ezra acudió a despedirse. A su lado lo acompañaban Hermes y otro miembro más de su círculo. Parece que ahora, sabiendo que podrían haber traidores dentro de la familia Katz, ha reducido su escolta a solo aquellos en quienes confía ciegamente, pensó Diego, y no se equivocaba. Desde aquel ataque,
Ezra solo permitía que lo acompañaran personas que hubieran probado su lealtad una y otra vez. Diego, me has hecho tantos favores en tan poco tiempo que no sé cómo podré agradecértelos. Ni siquiera he tenido oportunidad de darte las gracias por lo de Robin, dijo Ezra con seriedad. Era un buen hombre. Me dijeron que hubo complicaciones. No dudo que hiciste todo lo posible para salvarlo. Pero eso solo demuestra que incluso los más fuertes pueden ser superados. Solo puedo pedirte que te cuides allá afuera. Hermes dio un paso al frente y le entregó a Diego 2 cristales verdes, completamente translúcidos. Diego los almacenó inmediatamente en su sistema. Ahora que puedo volver a moverme, me espera una agenda llena de reuniones atrasadas, añadió Ezra. Pero no estaremos tan lejos. Nos volveremos a ver pronto. Para Diego, tenía sentido que, con todos reunidos en un solo lugar, se organizara una reunión. Así que no le sorprendió. Al abordar la nave, vieron a alguien esperándolos, profundamente dormido en una silla reclinada. Dime que al menos te quedaste en la nave como prometiste, suspiró Diego al ver al viejo Eno. El anciano abrió los ojos fingiendo sorpresa. Por supuesto que lo hice. Solo insistí en venir por si acaso necesitaban de mi ayuda otra vez. Pero, por lo que vi del líder Katz, parece que te bastaste solo. ¿Estás seguro de que no tienes mi misma habilidad? Pero Diego no estaba para bromas. Había salvado a Ezra, sí, pero había fracasado en obtener información del espía vampiro. Por suerte, había otro más esperando. Aunque, para descubrir la verdad sin que éste se suicidara también, probablemente necesitaría la ayuda de Eno. ¿Por qué tiene que ser tan maldito pedirle un favor?, pensó Diego frustrado. No es su culpa del todo, intervino Vincent desde su interior. Nuestra habilidad, el intercambio equivalente, moldea nuestra mente con el tiempo. Todo se convierte en una transacción. Un favor por otro. Por primera vez, Diego se alegró de no haber heredado esa maldita habilidad. Como el uso de teletransportadores estaba restringido y Diego había llegado en nave, ahora volaban por el espacio rumbo a su encuentro con Patel. Diego, tenemos que hablar sobre lo que pasó con Ezra, sugirió Samuel mientras el piloto automático guiaba la nave. Diego le lanzó una mirada a Eno. Creo que sería bueno que él también estuviera presente. Así evitamos rechazos inesperados, agregó. Los tres entraron en la sala de descanso, conectada a una pequeña cocina. Como vampiros, no necesitaban comida humana, así que el refrigerador estaba lleno de bolsas de sangre y unos cuantos trozos de carne cruda para quienes quisieran variar. Se sentaron en una mesa rectangular, Diego en un extremo, Eno en el otro, Samuel en el medio. La tensión entre ellos siempre era palpable, pero esa era la mejor distribución posible. Si estos dos llegaran a pelear, no habría forma de detenerlos, pensó Samuel con resignación. La razón por la que quiero hablar es por lo que ocurrió con Ezra y la familia Katz, comenzó Samuel. Sabíamos de los ataques de vampiros y del daño que causaron a la segunda flota, pero fue recién al hablar con Ezra que entendí algo más. No querían matarlo, querían convertirlo. Se hizo un silencio denso. Si no le contamos pronto a Patel y los demás sobre los vampiros, esto solo se va a descontrolar más. Los humanos empezarán a sospechar entre ellos, y cuando descubran la verdad, nos culparán a nosotros. Lo que propongo, dijo con firmeza, es que dejemos de ocultar nuestro secreto. Si somos sinceros desde ahora, podrán entender por qué lo mantuvimos oculto hasta este punto. En efecto, Diego ya lo había considerado. Tal vez, si lo hubieran sabido antes, Ezra habría estado más alerta y no habría pasado lo que pasó. Y más aún, ahora que José tenía vampiros infiltrados en distintas facciones, creo que era inevitable que los humanos descubrieran a los vampiros, intervino Eno. Pero tal vez este sea el momento adecuado. Con todo lo que has hecho, Diego, estás en la mejor posición para decir la verdad y que te escuchen. Les guste o no, ahora dependen de ti. Ambos tenían razón. Por tanto tiempo, Diego había temido qué ocurriría si los demás descubrían su secreto. Pero ahora, ya no parecía tan importante. Yo pensaba igual, admitió, aunque no estoy seguro de revelar todo. El mundo vampiro ha permanecido al margen por años, y creo que así debería seguir.
no sería prudente decirles que hay un planeta lleno de ellos. Esa decisión debería tomarla Gregor, y si supiera que los humanos lo saben, no me imagino qué haría, añadió. Por una vez estoy de acuerdo contigo, asintió Eno, aunque por otras razones. Si los humanos descubren que existe un mundo secreto de vampiros, me preocupa qué pasará después de la guerra con los Dalki. En este momento no hay motivo para que una raza ayude a la otra. Mejor mantenerlos separados. Y ya que estamos, también recomiendo no mencionar a la bestia de rango demoníaco que los Dalki buscan. Cuanta menos gente sepa sobre eso, mejor. Un vampiro podría manipular fácilmente esa información. Terminada la conversación, ya tenían claro lo que dirían a Patel. Por una vez, Diego y Eno lograron hablar sin discutir. Finalmente, se avistó la enorme nave Berta, y al aterrizar, Diego mostró su placa de platino. Fue recibido con cortesía y rápidamente escoltado. «Por aquí, señor», dijo uno de los hombres, haciendo una reverencia. Un grupo de 20 personas los acompañaba. «Esto es demasiado, incluso para estar dentro de la nave», comentó Samuel cuando Patel nos recibió. «Hubo tanta seguridad». «¿Lo notaste?», susurró Eno, casi imperceptible. «Sí, sus corazones laten como locos. Algo no está bien», respondió Diego en voz baja. Finalmente, fueron guiados a una sala, pero no era una de reuniones, sino una sala de entrenamiento. Dentro estaban Patel, Samantha, Darik y Anselmo. Al entrar, la puerta se cerró tras ellos. «¿Qué significa esto, Patel?», preguntó Diego, alerta. «Lo siento, Diego. No quería hacerlo así, pero necesitamos verificar algo», dijo Patel, mientras un balde lleno de sangre caía desde el techo, estrellándose contra el suelo. «Vaya, vaya. Esto se está poniendo interesante. Parece que ya saben de nosotros y nos han preparado una trampa», dijo Eno, con una sonrisa divertida en el rostro. Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla. Tus ojos viven en cada misión, como un faro en la desolación. Y aunque el destino me rompa la piel, yo no dejaré de proteger. Si he de caer, que sea de pie, con tus recuerdos grabados en mi ser. Y si mañana no puedo seguir, al menos sabrás que luché por ti.